Estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase de Derecho Civil Sucesiones. Hoy nos vamos a adentrar en lo que es el fascinante mundo del derecho sucesorio, que es una rama crucial del derecho civil, toda vez que en este nos va a demostrar cómo el patrimonio de la persona fallecida pasa a radicarse en las personas que él tuviera a bien dejar en el testamento, o bien la ley las va a señalar. Es decir, puede ser en sus herederos o en sus legatarios. Nos sumergiremos en diferentes tipos de sucesiones: testamentaria, intestada, mixta, así como analizaremos en detalle lo que son las asignaciones testamentarias, como la herencia y los legados. Vamos a comenzar con conceptos fundamentales y en primer lugar vamos a hablar de la clasificación de las sucesiones. Tenemos que se clasifica en la sucesión testamentaria, la sucesión intestada, ab intestata, legal o la sucesión mixta. Y así vamos a hablar de cada una de ellas. La sucesión testada es aquella que se da en virtud de un testamento. Y las características es que el testamento constituye el título válido para transferir el dominio a una persona en base a la voluntad del testador, o de cujus o de cuius. Y obviamente lo importante aquí es que prevalezca la voluntad del causante. Eso sí, siempre y cuando ésta no viole preceptos legales, es decir, por ejemplo, que el padre, por tal vez algún resentimiento, una rencilla, deje a uno de los hijos por fuera del testamento. Entonces, prevalece siempre la voluntad del causante, siempre que la misma no contravenga a la ley. Asimismo, tenemos la sucesión intestada, ab intestata o ab intestato o legal. Y esta se da en algunos casos, y generalmente es la más común porque nadie prevé su muerte y es hoy por hoy muy raro que la gente escriba su testamento. Entonces, tenemos que esta se da cuando no existe testamento, cuando el testamento ha sido declarado nulo o inválido y cuando el testamento no se dispone de todos los bienes. Y esto nos lleva a la siguiente clase de sucesión, que es la sucesión mixta, ¿sí? En la cual, pues, en esta se da parte testamentaria y parte intestada. ¿Cuáles son los requisitos? Uno, que exista un testamento, y dos, que en el testamento no se haya dispuesto de todos los bienes del causante. ¿Qué sucede? En la práctica, digamos que la persona ha realizado su testamento, sea abierto, sea cerrado, como él a bien lo tuviere haberlo realizado, ¿ya? Realizó su testamento y ¿qué es lo que pasa? Que la persona en ese lapso compró un carro, compró otra casa, de pronto compró una finca y fallece y no incluye esos bienes dentro del testamento. Entonces, la sucesión va a ser parte en el testamento y parte intestada, que es lo que de lo que trata esta sucesión mixta, parte dentro del testamento y parte a través de la ley. Asimismo, tenemos lo que son las asignaciones y los asignatarios. La asignación la encontramos en el artículo 995 del Código Civil, ¿sí?, que es la destinación de los bienes a personas que están llamadas a suceder. A ellos se les da las asignaciones. Y el asignatario es la persona a quien se le da la asignación. El artículo 995 nos dice que se llaman asignaciones por causa de muerte las que se hace en el testamento de una persona difunta para suceder en los bienes de esta. Con la palabra asignación, que se significa dentro de este libro, las asignaciones por causa de muerte, ya sea que se las haga el hombre o que las haga la ley. El hombre en el caso del testamento, en el cual va a detallar los bienes que se va a entregar a sus herederos o sus legatarios, y en el caso de la ley señala a quién se deben entregar
los bienes del difunto en el caso de la falta del testamento. ¿Cuáles son las clases de asignaciones? Tenemos las clases de asignaciones en primer término a título universal, que son las herencias. Y aquí tenemos al heredero, que sucede en absolutamente todos los bienes del demandado, es decir, en la universalidad de los bienes, ¿sí? Y las obligaciones que asimismo son transmisibles. O también puede heredar en una alícuota. Entonces aquí sí cabe, porque ustedes van a preguntarse, bueno, ¿cómo es heredero de la universalidad si solo va a obtener una alícuota? Digamos que son dos hermanos. Los hermanos no es que heredan uno una parte, otro otra parte. Ellos heredan la totalidad, pero a cada uno, digamos que son dos hermanos, le corresponde la mitad. La una mitad al uno, la otra mitad al otro. Si son tres, la tercera parte. Si son cuatro, la cuarta parte. Pero es la cuarta parte de una universalidad, ¿sí? En la cual pues no está determinado exactamente a quién le corresponde cada situación. Asimismo, tenemos las asignaciones a título singular o los legados, y estos pueden ser de dos maneras. Pueden ser legados de especie o pueden ser legados de género. Cuando son legados de especie, son especies totalmente determinadas. Por ejemplo, dejo a Pablo mi vehículo marca Suzuki S-Cross, placas ABD 5407. Yo ya he determinado que es un Suzuki S-Cross, placas 5407, color blanco. Está determinado, está singularizado. Sabemos que no va a ser otro vehículo. Lo que no sucede con los legados de género. ¿Por qué? Porque digamos que tengo 10 carros y digo, le dejo un carro a Pablo. En este caso, los herederos, los legitimarios, en este caso, es decir, quienes tienen derecho a recibir la herencia, no es que le van a dar a Pablo el carro más nuevo, sino un carro. El testamento dice un carro, pues le vamos a entregar un carro. Puede ser el más viejito de todos los 10 que yo tengo. Entonces, y generalmente lo que le dan al legatario de género no es un legado, sino realmente un problema, porque tiene que comenzar a lidiar con los herederos a ver qué es lo que le toca o le corresponde. Asimismo tenemos el heredero universal o el heredero de cuota, que ya lo expliqué, que sucede en todos los bienes, derechos y obligaciones transmisibles, ¿sí? El universal, y el de cuota asimismo, como les había explicado, hereda absolutamente todos los bienes de manera universal, pero una cuota en los derechos y obligaciones transmisibles. Como les decía, en el caso de un hermano, el hermano hereda la mitad, la tercera parte, la cuarta parte. Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta. Asimismo, tenemos los legatarios de especie, como les había explicado. La especie tiene que ser totalmente determinada, ¿sí? Cuando hablamos de un legado de especie, tiene que ser determinada, porque si no caeríamos en el legado de género. Por ejemplo, sucede en una o más especies o cuerpos ciertos en los cuales yo puedo determinar, como por ejemplo, dejo mi casa número 245 ubicado en las calles Benigno Malo y Juan Jaramillo de esta ciudad de Cuenca, provincia de La Suay, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, pues estamos frente a un legado absolutamente determinado. Es la casa, la 245, que está ubicado en las calles Benigno Malo y Juan Jaramillo. Le dejo a Pablo en la ciudad de Cuenca, provincia de La Suay. Pero como les decía, el de género, por ejemplo, asigno a Marina un automóvil. Si yo tengo 10 automóviles, no está determinado exactamente qué automóvil le corresponde. Cosas que pueden ser materia de legado. Las cosas corporales del difunto, que es lo que acabamos de decir, una casa, un carro, un ganado, ¿sí? Entonces, como por ejemplo lo que decíamos, dejo una propiedad situada en la calle Juan Jaramillo 750 de esta ciudad de Cuenca, provincia de La Suay, ¿sí?
Siempre es importante, en el caso nuestro, no nos olvidemos que también hay Cuenca de España, en indicar que se trata de la ciudad de Cuenca, provincia de la Azuay. Cosas que son ajenas al difunto. La característica de esto es que el difunto debe haber dejado ordenando la compra de ese bien para que sea entregada a tal o cual persona, como un legado, ¿sí? Si no se cumplen los requisitos, si no se llega a hacer la compra, ¿sí?, se entregará al legatario el justo valor que tenía ese bien a la muerte del testador, porque la voluntad de él era darle ese bien. Sin embargo, tal vez por razones ajenas, no se llegó a dar la negociación. Entonces ahí estamos frente a una cosa que es ajena, pero que se espera poderla adquirir. Tenemos asimismo los derechos y acciones. El 1138 dice que si el testador solo tiene una cuota, solo tiene una parte o dentro de un derecho de una cosa que ha sido legada, se presume que el causante no ha querido dejar más que solo esa parte o esa cuota. Asimismo, el 1154 nos dice que pueden legarse todas las cosas corporales, sino también puedo yo legar los derechos y acciones sobre un bien. Y esto se da más en los temas de las compañías, cuando yo dejo los derechos y acciones sobre un bien, sobre mis acciones dentro de una compañía o sobre mis derechos. O también se da, por ejemplo, en los derechos y acciones cuando tenemos un bien que no ha sido dividido. Cosas que pueden ser materia de legado, tenemos también las cosas futuras, que en este momento no existe, pero que yo espero que lleguen a existir. Por ejemplo, le dejo a mi hijo Pedro José toda la producción de maíz de la quinta que tengo ubicado en Chauyabamba, por ejemplo. No existe en ese momento, pero yo espero que llegue a existir. O por ejemplo, cuando se trata de crías de animales vacunos, caballares, etcétera, etcétera. En cuanto a los créditos del difunto, asimismo, el legado de un crédito comprende la cantidad que se está adeudando más los intereses devengados. Si el difunto aceptó pagos parciales, se entenderá que es únicamente por el saldo que tiene el deudor al momento de abrirse la sucesión. Cosas que pueden ser materia de legado, asimismo también las deudas del difunto. Las deudas reconocidas expresamente en el testamento sin prueba por escrito son legados gratuitos y se satisfacen como una carga testamentaria. Asimismo, podrían darse alimentos voluntarios, aunque no se fije una cantidad ni el tiempo de duración. Generalmente se apuntará a los alimentos congruos, que son aquellos que le permiten vivir a una persona de acuerdo a su estatus social. Los alimentos se regulan según las necesidades del legatario y la cantidad del patrimonio que exista. Si no se fija un tiempo, se entiende que los mismos fueron concedidos para toda la vida del legitimario. Causas de extinción de los legados, ¿sí? Ejemplo, cuando se destruye el legado. Yo le dejo a Juan un caballo, que es un legado específico, pero el animal muere antes de que yo fallezca. Entonces, como el animal murió, ya no hay que darle a Juan. Entonces, se ha extinguido el derecho a exigir el cumplimiento. Asimismo, cuando hay la revocación del legado. Ejemplo, yo asigno a Pedro un solar ubicado en la 12 de abril y Solano, pero antes de morir yo mismo vendo ese solar, ¿sí? Y yo recibo el precio de venta del solar. ¿Cuál es la consecuencia? Que el legado se entiende revocado tácitamente y Pedro pierde el derecho del solar y a reclamarlo. ¿Cuáles son asimismo otras causas? Por ejemplo, la alteración sustancial del legado. Y el ejemplo nos dice, por ejemplo, yo le lego a María lana, pero posteriormente yo empleo esa lana para hacer sacos, para hacer telas. Entonces, eso ya tiene un proceso, ya tiene otro valor. María solo sería legatario de la lana, mas no de la tela producida con esa lana.
¿sí? Entonces, en consecuencia, el legado se extingue debido a la transformación esencial del objeto legado. Asimismo, puede haber gravámenes ulteriores al legado. A ver, aquí el legado subsiste, ¿ya? Pero el legatario, si piensa aceptar el legado, tiene que aceptarlo o con la prenda o con la hipoteca que se le puso ese legado. Entonces, el legado subsiste siempre y cuando el legatario acepte, ¿sí?, satisfacer, pagar la hipoteca, pagar la prenda, ¿sí?, para recibir el bien libre de todo gravamen. El 1162 del Código Civil nos habla de las causas de extinción de los legados, que ya hemos mencionado, y están recogidas en el artículo prenombrado, que establece que los casos en los que el legado puede extinguirse o verse afectado por actos posteriores del testador o circunstancias que pueden sobrevenir, como la muerte del animal que habíamos puesto como ejemplo, o la venta de los bienes inmuebles, puede ser por una necesidad del testador. El género próximo entre heredero y legatario. Ambos adquieren el derecho de dominio de sucesión por causa de muerte. Ambos adquieren el bien a título gratuito. Tienen como sujeto el mismo causante. Se denominan sucesores, causavientes o asignatarios y deben ser personas ciertas, determinadas, capaces y dignas para suceder. ¿Cuáles son las diferencias entre el heredero y el legatario? El heredero recibe a título universal, el heredero a título de legatario, a título singular. La continuación de la personalidad jurídica, el heredero la continúa, el legatario no. Las obligaciones, el heredero tiene que pagar las deudas, el legatario no, salvo que exista una imposición expresa o una condición para que se dé esta situación. Modo de institución, el heredero por testamento por ley y el legatario solo por testamento. Adquisición del dominio, el heredero lo adquiere en el momento de la muerte del causante, es decir, apenas se abre la sucesión por causa de muerte. Él adquiere el derecho, mientras que el legatario, una vez que se le entregue el bien en sus manos. En cuanto a la posesión, el heredero lo adquiere desde la delación, que lo encontramos en el artículo 998, que es el actual llamamiento que hace la ley a aceptar o repudiar una herencia, mientras que el legatario desde la entrega material. En cuanto a los beneficios legales, el heredero tiene el beneficio de inventario y el beneficio del derecho de petición de herencia. En el beneficio de inventario, el heredero lo que hace es justamente recibir el bien, pero solo, digamos que existe una deuda, puede pagar con el mismo bien solo hasta el monto que importe la herencia. Mientras que el legatario no tiene ese derecho ni a pedir el legado. En cuanto a los derechos y acciones, el heredero puede pedir de forma el testamento, ¿sí?, la reforma del testamento, mientras que el legatario no lo puede hacer. En primer lugar, debemos destacar la importancia de distinguir entre los diferentes tipos de sucesiones, ya sea la testamentaria, ya sea la intestada, legal o mixta. ¿Sí? Cada una de ellas responde a distintas situaciones que creo que las hemos dejado bastante claras, situaciones específicas y conllevan a consecuencias jurídicas. La sucesión testamentaria se basa en la voluntad del causante, ¿sí? La intestada en cuanto a la letra de la ley o lo que manda la ley referente a los órdenes de sucesión, mientras que la mixta se da cuando existe parte de testamento y parte no. La sucesión mixta, por su parte, combina varios elementos y obviamente, como vemos, parte de acuerdo a la sucesión testada y parte a la sucesión legal. Además, es importantísimo comprender la diferencia entre asignaciones a título universal, asignaciones a título singular, lo que son las herencias, los legados, y esta distinción tiene implicaciones significativas en la práctica, ya que determina el alcance que tienen los derechos cada uno de estos personajes, tanto el heredero como el legatario. El heredero continúa la personalidad y las obligaciones del causante,
mientras que los legatarios, en un principio solo adquieren bienes específicos que les han sido asignados. Asimismo, hay que tener en cuenta las diferencias, digamos, entre los beneficios legales y los derechos y acciones que corresponden a los herederos y legatarios. Los herederos gozan del beneficio de inventario, gozan del beneficio de petición de herencia, sí, y mientras que a ellos les permiten no responder por las deudas, sino solo hasta el monto que ellas tuvieran con los bienes hereditarios, mientras que el legatario no cuenta con estos beneficios ni los derechos específicos. De hecho, se acepta, por ejemplo, el legado con una hipoteca, pues él, si lo acepta, pues tiene que pagar la hipoteca, inclusive podría comprometer sus propios bienes. En conclusión, el estudio de los tipos de sucesiones y su clasificación y cada uno de los elementos, tanto objetivo como subjetivo, nos permiten entender la complejidad y la importancia del derecho sucesorio. La distinción entre las sucesiones testamentarias, intestadas y mixtas, así como entre herederos legatarios, que son fundamentales para determinar los derechos y obligaciones que tienen los primeros como herederos y los segundos como asignatarios. Solo a través de un análisis profundo pues se puede garantizar una distribución justa, equitativa de los bienes del causante, respetando la voluntad, la última voluntad y las normas legales vigentes.